Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Julie, para los que no me conocen, y en este video te voy a enseñar 7 lugares que puedes conocer en Panamá, específicamente cerca de la ciudad de Panamá. Te voy a enseñar cómo es, cuánto cuesta, cómo llegar y cuánto tiempo deberías pasar en ese destino. Así que sin más rodeo, empecemos. Ay, qué precioso, qué bonito. Ok, muchas gracias. El país de Panamá se encuentra en Centroamérica y es de habla hispana. Y personalmente yo le llamo el país que conecta al mundo. Por supuesto, por su canal de Panamá. Y el primer lugar que te enseñaré es el canal de Panamá. Ahí está. El canal de Panamá conecta al Océano Pacífico con el Océano Atlántico, permitiendo que muchas embarcaciones y barcos pasen por este lado, que les permite economizar dinero y tiempo. Estas embarcaciones o naves o barcos demoran en pasar por el canal de Panamá un promedio de 8 a 10 horas. El canal de Panamá es llenado con las aguas del río Gatún. ¿Cómo llegar al canal de Panamá? Específicamente a las esclusas de Miraflores. Bueno, desde la estación Albrook, que es la estación de buses y metro, puedes tomar los buses que dicen que van para Miraflores. Puedes tomar los buses que salen de la bahía D en la estación de Albrook. El costo para entrar a las esclusas de Miraflores actualmente es de $17.22 para extranjeros adultos, y para nacionales o residentes para adultos está $3. Yo te recomiendo que pases por lo menos de 2 a 3 horas en las esclusas de Miraflores. Así tienes tiempo para ver las embarcaciones, disfrutar un poco, y también hay una película en el IMAX que puedes conocer un poquito de la historia del canal de Panamá. El horario de las embarcaciones varía cada día. Normalmente sé que pasan en las mañanas, muy temprano, como a las 8 de la mañana, y en las tardes como a la 1:30 de la tarde. Yo personalmente fui a la 1:30 de la tarde y salimos de ahí casi como a las 4 de la tarde. El siguiente destino es Isla de los Monos. Es un atractivo, un destino que puedes dar un paseo en barco e ir a diferentes islas y ver monos en su hábitat natural y conocer a diferentes especies. La isla de los monos se encuentra ubicado en el lago Gatún. Es la selva tropical de Gamboa y se encuentra solamente a 40 minutos de la ciudad de Panamá. Con ese destino pasas cerca al canal de Panamá, y si tienes mucha suerte también puedes ver las inmensas embarcaciones o cruceros muy cerquita. ¿Cómo llegar? Para esto normalmente tienes que tomar un tour, y los tours normalmente salen desde el puerto de Gamboa. Para llegar a Gamboa tienes que tomar transporte público, tendrías que tomar desde la estación de Albrook. Hay unos buses que te dejan en la entrada de Gamboa y desde ahí puedes agarrar un taxi hasta el puerto de Gamboa, que más o menos está como 15 minutos. La otra opción es tomar unos buses que te llevan directo hasta el puerto de Gamboa desde la estación de Albrook, pero normalmente esos buses son limitados, el horario es limitado.
El tour cuesta entre $30 y $50 por persona. Todo depende de dónde tomas el tour. Normalmente los tours los puedes tomar desde el hotel, lo puedes agarrar del Hotel Gamboa, o también hay unos tours que son privados. Te voy a dejar esta información en la cajita de descripción. El recorrido del tour demora aproximadamente 2 horas y yo te recomiendo que tomes el tour en la mañana, ya que normalmente en las tardes puede llover y aparte puedes tener la suerte de darle de comer a los monitos, y normalmente en la mañana ellos están con más hambre, ya que mucha gente va allá a verlos y los alimenta, y en la tarde ya a veces ya no quieren salir. El tercer destino es el Cerro Ancón. En ese destino, que es completamente gratis, puedes subir a la cima del Cerro Ancón, y una vez que llegues allá podrás ver toda la ciudad de Panamá. Por un lado la ciudad de Panamá y por el otro lado el canal de Panamá. El Cerro Ancón se encuentra al costado del canal de Panamá. Aquí en la cima del Cerro Ancón también encontrarás la bandera de Panamá, donde te podrás tomar una foto muy hermosa con la bandera de Panamá. Para subir al Cerro Ancón es gratis, pero hay una garita donde normalmente te tienes que registrar. Yo personalmente cuando fui no había nadie en la garita. Nosotros fuimos en la tarde, pero normalmente sé que te tienes que registrar, pero es completamente gratis. El tiempo de demora para subir al Cerro Ancón es aproximadamente de 1 hora. Todo depende de ti, de qué tan rápido vayas. Esto es caminando. Hay gente que también lo hace en bicicleta, pero hay hasta cierto punto que tienen escaleras que solamente lo puedes hacer caminando. Eso sí, te recomiendo llevar mucha agua, porque ahí no vas a encontrar restaurantes, ni puestos de comida, ni nada. ¿Cómo llegar? Pues se encuentra a la espalda del edificio de la administración del Canal de Panamá. Puedes subir por la parte trasera. La otra opción es que puedes llegar a la estación de buses o de metro 5 de Mayo, y ahí está caminando como unos 15-20 minutos para llegar a la base abajo al Cerro Ancón. El cuarto destino son las Islas de San Blas. Este destino está ubicado como a 2 horas y media de la ciudad de Panamá. Normalmente tienes que tomar un tour para llegar hasta allá. Las Islas de San Blas es un archipiélago de 365 islas y se encuentra en el territorio de la población indígena Gunayala. Se encuentra en el lado caribeño del país de Panamá. Para llegar ahí está a 2 horas y media de la ciudad de Panamá hasta el puerto de Carti. Del puerto de Carti hay que tomar unos botecitos que te llevarán a las Islas San Blas y son aproximadamente 20 minutos en bote, pero tienes que normalmente ir en un tour. ¿Cuánto te cuesta? Si tomas un tour normal, depende de cuánto tiempo te quedes y depende de la agencia que vayas a tomar el tour. Te podría costar entre $100 a $250. Por ejemplo, un día puede ser $100, $120 y el tour te recoge desde tu hotel normalmente a las 5:30 de la mañana y regresas a la ciudad de Panamá entre 6 y 7 de la noche. Todo depende de la agencia. Para ir a esas Islas de San Blas te piden sí o sí que lleves tu pasaporte, y para entrar a las islas hay otro pago adicional. El destino número 5, el Parque Nacional Soberanía. Si te gusta hacer senderismo y caminar entre la naturaleza, este destino es para ti. Ahí podrás encontrar diferentes tipos de plantas tropicales y algunos animales. Tiene diferentes senderos, todo depende de cuál tomes. Normalmente para los que no tienen mucha experiencia haciendo senderismo, el charco es el sendero que es muy popular
y te toma en caminar aproximadamente 40 minutos. El Parque Soberanía cuenta con 4 senderos. Uno es el Charco, que es el más pequeño, el Camino a Plantación, el Camino de Cruces y el Camino Oleoducto. Yo les recomiendo, si nunca han hecho esto, que vayan al Charco, que es un camino, un sendero bien pequeñito y apta para todos. Los otros nos han dicho que es mejor ir con un guía porque hay muchas personas que se han perdido. El Parque Soberanía se encuentra cerca de las orillas del Canal de Panamá, a solamente 45 minutos de la ciudad de Panamá. ¿Cómo llegar ahí? Desde la estación Albrook hay unos buses que te dejan en la entrada de Gamboa y de ahí puedes agarrar un taxi o Uber que te puede cobrar $3 o $5 y está como a unos 10 minutos a la entrada del sendero El Charco. También hay otros buses que se encuentran en la estación de Albrook que te llevan directo, pero tienen un horario limitado. ¿Cuánto tiempo pasar ahí? Bueno, todo depende de qué sendero quieres tomar. No, si tomas el sendero El Charco, para caminarlo te demora unos 40 minutos y luego si deseas quedarte para disfrutar de la naturaleza en el Charco, que es como una lagunita donde te puedes bañar, podría ser aproximadamente, yo te recomiendo todo ese destino, 1 hora y media si es que tomas el sendero El Charco. Número 6. Casco Viejo o Casco Antiguo. El Casco Viejo o Casco Antiguo es el centro histórico de Panamá. Aquí conocerás un poquito más de la historia de Panamá. Y con sus calles empedradas puedes encontrar restaurantes, está la catedral, la iglesia. Sus calles son empedradas, tiene edificios coloniales, restaurantes, tiendas de souvenir. ¿Cuánto tiempo pasar ahí? Todo depende de cuánto tiempo quieras quedarte. Pero para caminar todo el casco antiguo será 1 a 2 horas. ¿Cómo llegar ahí? Normalmente puedes llegar con taxi o Uber. Si es transporte público, desde la estación de 5 de Mayo, caminando está como aproximadamente 20 minutos y está cerca al mercado de mariscos que está cerca a la cinta costera. El número 7, la cinta costera. La cinta costera cuesta con una distancia de 7 kilómetros. Se encuentra ubicado a lo largo de la bahía de la ciudad de Panamá y es un espacio público recreativo donde podrás caminar o manejar bicicleta y a lo largo encontrarás puestecitos de comida y también puedes encontrar donde se encuentra la señal de Panamá y tomarte unas fotos muy bonitas. El tiempo más o menos que puedes pasar ahí son 2 horas aproximadamente, todo depende de lo que quieras hacer. ¿Cómo llegar ahí? En transporte público desde la estación 5 de Mayo está aproximadamente caminando unos 10 minutos y se encuentra al costado del mercado de mariscos. Yo te recomiendo que vayas en la tarde, pero un poquito tarde, entre la tarde y el anochecer, ya que la mayoría de los puestecitos de comida comienzan a salir en la noche, pero puedes ir como a partir de las 4 o 5 de la tarde para ver la cinta costera en el día y como en la noche. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y no te olvides de suscribirte para más videos como este y comenta. Bueno, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye.